Conocidos los detalles de la querella contra Revista ¿Qué pasa? Vamos a conversar junto al abogado de la mandataria, Juan Pablo Hermosilla. Abogado, gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero preguntarle es, yo sé que cualquier ciudadano, no solo la presidenta Bachelet, cualquiera tiene derecho a elegir entre su lugar de residencia, su lugar de trabajo, como domicilio para una acción judicial. Pero entiendo que ustedes no eligieron la casa de ella porque lo consideran un lugar más privado. Igual tenía la posibilidad de elegir su oficina, la oficina del abogado, como domicilio, dada el simbolismo que tenía la moneda. ¿Por qué eligieron igual este lugar como domicilio de la querella? Sí, es lo estándar, la verdad que es un tema completamente secundario. En la ley es lo que dice que básicamente uno tiene el domicilio de privado, que en este caso es un poco más privado de lo normal por ser de la presidenta, y el domicilio de trabajo, esto es lo que está en la ley, entonces no creo que permita darle mucha vuelta al tema, digamos. Es lo que permite la ley y es lo que se ha hecho tradicionalmente, ¿no? Dado que se recalcó que se presentaba como ciudadana y no como presidenta, ¿qué connotación le da a tener dos ministros como testigos? Para mucha gente eso es reforzar que es la presidenta. Sí, pero lo que pasa es, le recuerdo, Mónica, que aquí hay algunas zonas grises que están hoy día en la ley. Había antiguamente un delito de injuria al presidente de la República. Usted recordará que se derogó hace bastantes años atrás. Efectivamente, entonces, ahí las cosas eran claras, se derogó con toda razón, en mi opinión, porque daba ciertos privilegios a los presidentes de la República por sobre un ciudadano normal. Derogada esa norma, expresamente se dijo además en su momento que si quería querellarse un presidente tenía que querellarse como un ciudadano común y corriente, pero el que se querelle como un ciudadano común y corriente no significa que tenga otro domicilio. Me parecía casi hipócrita negar y poner un domicilio distinto. Si ese es su domicilio, es su lugar de trabajo, y eso es lo que dice la ley. Le preguntaba no creo yo que tenga más ninguna importancia. Y en cuanto si vuelvo al tiro, entonces, eso mismo pasa con relación con los testigos. Este es un caso en que los testigos son muy secundarios. El tema central, si hay injuria o no hay injuria, está en este tema que se ha olvidado un poco, que es el tema de qué fue lo que hizo la revista ¿Qué pasa? Este único caso que yo conozco de retractación de una retractación, en que se publica la nota, recordemos, en Internet, una nota completa en que se refiere a gente, además, básicamente de la UDI. Esa nota después se baja, se dice que fue un error, que no está conforme a los estándares periodísticos, se pide perdón, y después aparece la revista y en la revista viene el mismo documento pero cortado, referido solo a la presidenta y sin las prevenciones de la validez del contenido que habían puesto en Internet. Frente a eso, la respuesta de la revista es decir, no, esto sí que ahí no nos retractamos de la retractación, acá sencillamente lo que hay es ejercicio legítimo del periodismo. Frente a eso es que se ha iniciado esta acción legal. Lo que quiero decirles es que el corazón de la querella son puros documentos. El corazón de la querella es la publicación de la revista ¿Qué pasa? El corazón de la querella es básicamente abogado, lo que subieron para poder en seguir Internet preguntando antes y que nos la vaya el retractación. Y los testigos son testigos secundarios, básicamente para mostrar qué pasó con la presidenta cuando se enteró de esta publicación, no más que eso. Pregunta justo de cuándo se enteró. Pero el tema central no depende del testigo. Sí, para que vayamos avanzando. ¿Cuándo y cómo se entera su clienta de la versión impresa de la revista ¿Qué pasa? Que es la que motiva la querella. Cuando aparece, de hecho, las versiones, el viernes. Cuando aparece, de hecho, las versiones que se habían recibido. Claro. Perdón, abogado, que lo detenga ahí. Y entonces, ¿cómo el jueves anuncia una acción legal si lo que motiva la acción legal es la versión impresa de la cual usted dice que se entera el viernes? Sí, lo que pasa es que no anuncia una acción legal. Lo que dice ella es que está evaluando acciones legales. Y eso efectivamente era cierto. De hecho, yo estaba trabajando en ese momento haciendo la evaluación legal de los antecedentes, tal como yo dijo públicamente. Y se entera, de hecho, la información que teníamos en ese momento era que no venía ninguna información en la revista ¿Qué pasa? Y por eso que generó tanta sorpresa después, cuando aparece la revista el día viernes y queda todo de vuelta. No solo queda de nada, sino que se produce esta cosa extraña de que se retracta de la retractación la revista ¿Qué pasa? Abogado, usted mismo hacía alusión a las llamadas ley de desacato, que en el marco de la Ley de Seguridad del Estado del año 2001 fueron derogadas porque le daban algún privilegio, no solo privilegio, sino que sancionaban con mayor dureza cuando las injurias y las calumnias iban contra una autoridad. Derogada esta norma, que da cuenta de que en Chile se entiende y hay jurisprudencia internacional respecto a que las autoridades no solo no deben tener mayor protección, sino que el umbral de protección de su intimidad y de su crítica es menor que el del resto de los ciudadanos. Entendido eso y que usted dice que lo... Exacto, entendido esto y dicho que usted lo comparte, ¿por qué usar como primera forma de responder a una publicación periodística el derecho penal cuando se entiende que el derecho penal es en general la última acción y podrían haber
otras acciones como una demanda civil o como una petición de entrevista, el derecho a hablar en el medio, hartas baterías más, hartas armas me refiero judiciales y comunicacionales, que ponen menos en riesgo otros bienes públicos que el derecho penal. ¿Por qué decir con eso primero? Sí, lo que hace es que usted tiene una premisa que está equivocada conceptualmente. El ejercer una acción legal no puede poner nunca en riesgo ningún interés público, porque la propia ley lo contempla. Perdón. De hecho, es bastante curioso lo que me está preguntando y lo que ha ocurrido acá en Chile respecto a esta especie de polvareda que se ha armado, que se dice que el ejercicio de esta acción legal afecta la libertad de prensa, cuando esto pasa todos los días en Estados Unidos, pasa hecho por autoridades, de hecho lo han hecho presidentes de la República, lo han hecho primeros ministros en Inglaterra, y el medio se defiende, pero nadie dice que por el ejercicio de la acción legal que está en el sistema, aquí se está afectando la libertad de prensa. Es bastante extraño. Incluso hace pocos días atrás Michel Sarkozy presentó una acción en contra de un medio y el medio se defendió, pero no se defendió diciendo aquí se está afectando la libertad de prensa. Esto es bastante raro. Abogado, uno puede no compartir los presupuestos de la querella, pero para eso están los tribunales. Perdón, abogado, usted le gustaba la precisión en las palabras. Yo dije que pueda afectar. Hay más riesgo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros numerosos organismos internacionales, hay más riesgo de afectar la libertad de expresión cuando se usa el derecho penal, el camino penal, que el camino civil. Y más cuando se ocupa el derecho penal que cuando se ocupa, por ejemplo, el derecho a retractar. Perdón, le pido que me deje terminar la pregunta para que quede claro y no se malinterprete lo que estoy planteando. Entonces, como el riesgo es mayor, mi pregunta es, ¿por qué no se ocupó otro camino? No se evaluó una demanda civil, no se evaluó pedir derecho a retractación, no sé, hablar en el medio. ¿Por qué se eligió este camino? El presupuesto, Mónica, el presupuesto que usted está partiendo está equivocado. Desde su perspectiva, no desde la perspectiva de otro. Mónica, si me deja terminar, yo la respeté, déjeme terminar lo que yo estoy diciendo y no me interrumpa. Mónica, en Estados Unidos opera lo que usted dice. No hay acción penal, no existe el delito de injuria, pero hay acciones civiles. Y hay opiniones bastante contradictorias sobre cuál es el mejor sistema, porque en Estados Unidos uno con las acciones civiles puede llevar a la quiebra a los juzgados, a los medios de comunicación, cosa que ha pasado numerosas veces, en Europa también. Entonces, ese no es un tema pacífico. Ahora, ¿por qué se tomó esta decisión? Porque fue la decisión de la presidenta, porque nos parece que el foco, en vez de estar puesto en el domicilio de la presidenta, debería estar puesto en la actividad de la prensa. Es bien impresionante la incapacidad de autocrítica que tiene la prensa chilena, porque lo que hizo la revista ¿Qué pasa? Es una cosa absolutamente extraordinaria. Yo no he encontrado ningún precedente en Chile, no he encontrado ningún precedente en el extranjero de una retractación como la que hizo la revista ¿Qué pasa?, de la cual después se arrepiente. Y lo mismo que aplicó, curiosamente, cuando se afectaba a gente de otro color político, después se retracta y dice, no, esto es ejercicio legítimo del periodismo. Y uno dice, pero si el día anterior usted dijo que esto sobrepasaba sus márgenes periodísticos, dijo que esto dañaba el nombre de terceros involucrados y dijo que esto era irregular, porque se refería además a gente de derecha. Y ahora que lo recorte y lo tiene en la edición impresa, cambia de criterio, usted dice, no, ahora esto es el ejercicio legítimo del periodismo. Entonces, ¿abogado? Ese es el tema central. Y además, no hay que, déjeme terminar, por favor, esto no significa que no pueda haber, diversas opiniones. Para eso están los jueces. Obviamente el medio va a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la parte querellante, y ahí están los tribunales para resolverlo, pero tratar de transformar esto en una especie de amenaza a la libertad de prensa me parece que es bastante tirado a las mechas. Entiendo su punto, que no tiene por qué ser compartido por todos, lo entiendo. Otra pregunta es respecto a los tribunales, justamente. Sí, continúo. Usted habló de que la revista ¿Qué pasa?, desde su perspectiva, era parte de una maniobra política en contra de la presidenta Michelle Bachelet. Me gustaría saber si la única prueba que tienen de aquello, o la más importante, es la edición que se hizo en la diferente edición entre lo publicado, por terminar también. Usted a mí me pide que respete, le pido que respete terminar la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las pruebas más relevantes que tienen, aparte de las dos versiones que hay, una escrita y otra impresa, para acusar que la revista ¿Qué pasa? Fue parte de una operación política? Mire, ahí es un tema distinto al de la querella. En la querella lo que estamos analizando de forma muy acotada es un delito de acción privada. Lo que se está investigando es si esto constituye injuria o no. No estamos convenciendo a nadie, hacemos nuestro planteamiento como querellante y después los tribunales, se escuchará a otra parte que dirá que nosotros estamos equivocados, no tengo idea, y después finalmente los tribunales resolverán con un fallo respectivo.
eso es lo que estamos discutiendo acá. Hay un tema paralelo en el contexto en que esto ocurre, que tiene que ver con aspectos políticos. Si usted me pregunta mi opinión personal, yo creo que efectivamente es difícil imaginar que es una coincidencia que todo esto reviente de esta forma, además. En que cuando lo publica la revista Que Pasa Completo, haciendo referencia a tanta gente de la UDI, ahí estimen que esto afecta al honor de las personas, que esto está mal hecho, piden disculpas y bajan la nota, y cuando tiran la misma nota, incluso más validándola de alguna manera, sin las prevenciones que pusieron en internet, tiran la nota por al lado y dicen, no, aquí no está mal esto, ejercicio de libertad de expresión. Esto es una posibilidad de decir que esto que ocurre acá es coincidencia con que sea una semana extraordinariamente dura para algunos de los mismos mencionados que son de derecha en la transcripción respectiva que se publica en internet. Es posible. Los antecedentes que yo tengo, que no son parte, como digo, de la querella misma, porque acá hay una cosa más acotada, pero a mí mi opinión es que sí, efectivamente esto no es casualidad, pues. Abogado, ustedes en la querella piden 3 años y además una multa para 4 periodistas. Y usted dice que nadie va a la cárcel en Chile, que no están buscando eso por 3 años. Cuando uno revisa la ley dice que eso es efectivo, pero no es 100% así. ¿En qué sentido? En que tienen que tener irreprochable conducta anterior. Tienen además que darle al juez la garantía de que no van a volver a delinquir. ¿Ustedes revisaron si ellos no tienen condenas previas? ¿Ustedes revisaron la irreprochable conducta anterior antes de pedir esta pena como para estar ciertos de que no van a ir a la cárcel? Mónica, sí, mire, Mónica, esto no es una cosa que uno revise o no revise. Me llama la atención además que ustedes no manejan el concepto, porque esto pasa todos los días, pasó recién con Jovino Novoa, ustedes lo reportaron esto. Esto no es una cuestión de que dependa de uno usa las penas que están en la ley. Yo no puedo crear una pena diciendo que no me gustó esta pena. El que no le guste la pena, y hay motivos justificados para que alguien estime que esta pena está equivocada, hay que ir al Parlamento a modificar la ley. Ella está actuando como ciudadana, de que tiene que recurrir a la ley. Todas las penas... Bueno, sí, podría también la revista Que Pasa haber pedido excusas por lo que hizo, en vez de decir, en este caso la presidenta, esto es trabajo periodístico, pero cuando toco a Pablo Longueira resulta que es con el mismo antecedente, eso es una cosa que afecta a su honor y pidió excusas. También podría haber pasado eso. Pero pidió excusas la revista por la versión en la web. No, pues, que eso es lo grave, por supuesto. Tiene toda la razón, Mónica, y no hubiera pasado nada. Déjeme hacer un análisis hipotético. Imagínese que aparece la revista el día viernes y la misma gente, que los directivos de la revista dicen, oiga, esto es lo mismo del anterior, aquí esto fue un error, nosotros ratificamos que esto no está conforme a nuestros estándares y damos las explicaciones y pedimos las excusas respectivas. No hubiera pasado nada. Probablemente uno hubiera mandado una carta para que se publicara conforme a la ley de prensa nomás y nada más, pero no hubiera pasado nada. Si lo extraño, y me llama la atención que no se discuta este tema, lo extraño es que cambia de criterio la revista. Cuando se trata de la presidenta de la República, incluso habiendo recortado todo y habiendo publicado esto sin ninguna advertencia, dicen, no, esto es ejercicio legítimo de la libertad de prensa. Y uno dice, pero ¿cómo si usted la bajó el día anterior, la nota diciendo que esto no era aceptable de acuerdo a sus estándares? Entonces, esa esquizofrenia es la que motiva la querella. Esto se podría haber evitado perfectamente con una simple extender la acusa que se da el día jueves a lo que ocurrió el día viernes. Y eso no solo no ocurrió, miren la actitud de la revista hasta el día de hoy. Quiero preguntarle 2 cosas respecto a los periodistas. Uno, entiendo por qué se querellan contra el director, el editor, pero quiero preguntarle por qué contra 2 periodistas si lo que les molesta es la parte impresa, y sí, esa parte impresa, sí. Déjeme terminar, la parte impresa no lleva firma. Y lo segundo que quiero preguntarle sobre los periodistas es si usted cree que este ánimo de injuriar que requiere la injuria, este ánimo de injuriar, viene de los periodistas o a usted le parece que están cumpliendo órdenes superiores. ¿Cuál es su tesis? Mire, yo no quiero conjeturar, porque parte de las cosas que uno tiene que hacer acá durante el juicio es reunir más antecedentes. Efectivamente, el tema central, y usted tiene razón, el tema central es el tema editorial y de la dirección, así lo dice la ley de prensa, además, respectiva, y tiene razón que eso. Los periodistas, porque los antecedentes que tenemos, que pueden estar equivocados, pero los antecedentes que tenemos, que ellos participaron en esto. Si no hubieran participado, no desistiremos de la querella, porque usted tiene razón que el tema central es el control editorial sobre esta nota. Tiene toda la razón en eso. ¿Y usted cree, entonces dice que no va a especular sobre si venían de más arriba las órdenes, que ustedes sostienen hay un ánimo de injuriar, porque así se sostienen las injurias? Entiendo eso sí. Una pregunta, si es que la versión escrita hubiera sido calcada a la versión web, ¿ustedes no hubieran presentado la querella? Sí. Pero sí que, ¿sabe lo que pasa? Es que las explicaciones se dan el día anterior, ¿no es cierto? El día jueves.
Es un hecho no discutido y que ahí deciden bajar la nota dando estas explicaciones y pidiendo perdón. Si esto hubiera vuelto a pasar el día viernes, no hubiera pasado nada. Si lo raro es que hay un cambio de criterio, y me llama la atención que no se concentre, no se pregunte este tema. Hay un cambio de criterio del jueves al viernes de la revista ¿Qué pasa? El viernes, cuando aparece una cosa más grave que la que apareció el viernes, ¿cómo se llama? El día jueves, aparece este nuevo antecedente, pero que básicamente es lo mismo, recortado y manipulado un poquito. Eso resulta que ahí dicen, no, ahora nosotros nos retractamos la retractación, esto es periodismo válido. Y aquí esto lo estamos haciendo solo para informar. Entonces, ese cambio de criterio que va a ser el corazón de la discusión jurídica acá, no es aquí probablemente no van a haber peritos ni ninguna otra cosa relevante. El corazón es esto, y estos hechos que le estoy planteando no son discutidos por nadie. En ese momento, bueno, ahí tendremos que ver y se tendrá que ponderar quién dice la verdad y quién tiene la razón. Pero ese es el corazón del tema. Yo creo que es bien inexplicable y yo no he encontrado otros precedentes de una conducta, un medio de comunicación social en Chile abogado, que sea similar a esta. Se nos acaba el tiempo súper breve. Una de las cosas que les molestó también, entiendo, de la versión impresa es el título. ¿Les molestó también de la versión web? Sí. Mire, lo de la versión web tiene varias características distintas. En primer lugar, viene con una advertencia. ¿Se acuerdan? La versión web dice que lo que se transcribe a continuación no consta que sea cierto. Dice que además no ha sido sujeto a un examen de validación por parte del Ministerio Público. Que cosa que me pareció muy importante. Usted ha de saber además que estos mismos antecedentes estaban en manos de otros medios y que los otros medios decidieron no publicarlo por las mismas razones que revista ¿Qué pasa? El día jueves la baja de internet. No eran los únicos que lo tenían. Lo raro, hasta ahí está todo bien, porque todo eso se contenía en la retractación al bajar esto y dar la explicación de que habían cometido un error, que esto no estaba de acuerdo a las normas y a los estándares periodísticos de la revista y dar disculpas. Un medio se puede equivocar, no va a ser el primero ni el último en hacerlo, y me parece que ese formato es el correcto. Pero lo raro es cómo cambian de criterio cuando aparece la revista con los mismos antecedentes. Eso es todo el problema. Sí, solamente es que me llamó la atención que usted dijera que no le molestaba nada de la versión web cuando el título era el mismo que el de la versión impresa. Era el mismo. No, es que lo que pasa es que el tema, escúchame, si el problema no tiene que ver con eso, es que el problema tiene que ver, justamente lo raro es que siendo ese el título, la revista se retracte y la baje por las razones que la bajó. Perfecto. Y cuando aparece estar reducida, porque no golpean a nadie de derecha, ahí no aparecen los señores Chávez, no aparece el señor, ¿cómo se llama?, Longueira, que a todo esto yo creo que todas esas cosas que se están diciendo respecto de ellos son infamia. Pero no aparece nada de eso. Se publica a la presidenta y ahí no corre la retractación. Nosotros, o sea, yo en particular me sorprendí porque yo esperaba que dijera, oiga, pucha, se nos pasó esta cuestión, es lo mismo, se aplica igual si es el mismo texto. Y cambian de criterio y dicen, no, en este caso es actividad periodística legítima y la vamos a sostener y no nos vamos a retractar ni nada. Entonces usted se entenderá que la posición en que quedamos nosotros fue bastante especial. Pues. Fue una posición de no entender nada y estimar que aquí tenía que haber alguna intención especial del medio en hacer esta conducta. Abogado, en pro también de la responsabilidad editorial, para todo el público, no para usted, porque al público al que le tenemos que dar cuenta, las preguntas respecto de qué pasa en CNN sí se han hecho a las personas que corresponden y por respeto a mi equipo no puedo aceptar que se diga que no se han hecho. Se han hecho a quien nosotros creemos que corresponden y ese debate sí lo hemos tenido en nuestras pantallas y me parece de suma importancia aclararlo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, abogado, en CNN Chile. No, gracias a usted, pa.